La humilde coma es uno de los signos de puntuación más fáciles de usar para los juegos de palabras. Solo una marquita curvada allí abajo. No es muy vistosa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estas dos frases? ¿Vamos a comer, abuelita? Y vamos a comer, abuelita. Sí, básicamente la diferencia entre la vida y la muerte. Así que si piensas que la gramática es algo que necesitas en la escuela, estás a punto de quedar estupefacto. Sí, puedes buscar eso en Google. Entonces, ¿cuál es el problema con las comas? Bueno, en el 2017, Old Horse Dairy, una compañía del estado de Maine, literalmente perdió millones de dólares debido a una coma mal colocada. La situación era bastante trivial. Los conductores de camiones que trabajaban para la compañía afirmaban que se les debía pago de horas extra, mientras que la propia compañía no estaba de acuerdo. Ambas partes apelaron a las leyes laborales estatales que decían que cualquier persona que trabajara más de 40 horas a la semana tenía derecho a 1,5 veces su tarifa de pago habitual, es decir, con algunas excepciones que eran exactamente las razones por las que la discusión empezó en primer lugar. Verás, según la ley, las exenciones eran las siguientes y es una cita textual. El enlatado, el procedimiento, la conservación, la congelación, el secado, la comercialización, el almacenamiento, el empaque para el envío o la distribución de 1. Productos agrícolas, 2. Productos de carne y pescado y 3. Alimentos perecederos. Los productos lácteos son absolutamente considerados alimentos perecederos. De acuerdo, eso significa que los conductores de camiones están exentos del pago de horas extras. ¿No es así? ¿Ya que distribuyen tales alimentos? Bueno, no es tan simple. Echa un vistazo más de cerca a la primera frase. Dice almacenamiento, el empaque para el envío o la distribución. ¿Notas la coma antes de O? ¿Cierto? No puedes, porque no la hay. Y eso significa que todo es una sola cláusula. Ahora esto refiere un poco de la explicación. La coma de enumeración se coloca normalmente antes de I o O en las oraciones donde hay 3 o más elementos enumerados uno tras otro. Y créeme, puede hacer una gran diferencia. Tomemos un ejemplo simple, aunque sea muy torpe. Durante mis viajes conocí a Elon Musk, un brujo y un cyborg. Y ahora compáralo con esto. Durante mis viajes conocí a Elon Musk, un brujo y un cyborg. Ajá. En el primer caso, la sucesión se puede rastrear fácilmente. Primero conocí a Elon Musk, luego a un brujo y luego a un cyborg. Un equipo bastante heterogéneo, por supuesto, pero no demasiado raro para ser verdad. Sin embargo, en el segundo caso, la falta de una coma de numeración antes de I implica que Elon Musk es a la vez un brujo y un cyborg. Bueno, dado su genio, no me sorprendería mucho si él no fuera humano, pero esto es demasiado, ¿no te parece? Dicho esto, volvamos al caso en cuestión. Como dije anteriormente, la parte de la oración, el empaque para el envío o la distribución, carece de una coma de numeración, lo que hace que todo sea una sola actividad. Y los conductores de camiones se aferraron a esa idea. Lo que dijeron fue, distribuimos los productos pero no los empacamos. Y si no lo hacen, no están exentos del pago de horas extras. La compañía no estuvo de acuerdo con eso y el caso fue llevado a tribunales. ¿Y cuál crees que fue el resultado? Así es, los conductores ganaron. El juez decidió que si la coma no estaba en su lugar, el efecto significaba que empaquetar productos y distribuirlos se consideraba un todo, y como los conductores no estaban involucrados en el empaque, los pagos de horas extra se debían. Por lo tanto, de acuerdo con la decisión del tribunal, cada uno de los 5 camioneros que presentaron la queja recibió $50,000 y al resto de ellos, es decir, 127 personas, se les debía horas extras por 4 años. En total, eso fue más de $5 millones pagados del bolsillo de Old Horse Dairy. Después Maine editó la ley para evitar tal ambigüedad, pero ya era demasiado tarde para la compañía. La puntuación importa, amigos. Y este no es el único caso en que un error aparentemente pequeño costó millones de dólares. Aquí están algunos de muchos ejemplos de que la gramática gobierna el mundo. Número 1. Frutas y plantas, 1872. Una de las primeras veces en que la puntuación importó demasiado fue cuando el gobierno de los Estados Unidos colocó una coma en lugar de un guión en la ley de aranceles de los Estados Unidos, al escribir frutas, plantas en lugar de frutas, plantas. El gobierno eliminó los aranceles para todas las plantas en lugar de solo las que dan frutos. Decir que los agricultores estaban eufóricos es quedarse muy corto. Solo piénsalo.
De repente, no tenían que pagar impuestos por nada de lo que crecían o vendían en sus tierras. Tomó casi 2 años enmendar la ley. Y durante ese tiempo, las pérdidas fueron más de $2 millones, que hoy en día serían más de $50 millones. Número 2. Song y Sons, 2015. ¿Aún no te convence? Bueno, aquí hay un caso donde no hay una coma, sino una letra causó muchos problemas. En el 2015, una empresa familiar británica llamada Taylor & Sons fue catalogada por el gobierno como una liquidación. Triste, claro, pero un procedimiento estándar no obstante. Bueno, lo habría sido de no ser por un error en las listas. Lo que el gobierno de verdad quiso decir era Taylor & Son, una compañía completamente diferente. Sin embargo, cuando se dieron cuenta del error, ya era demasiado tarde. Una compañía de un siglo de antigüedad sin problemas financieros entró en bancarrota de la noche a la mañana. Sin embargo, ese no fue el final, porque después, Taylor & Sons llevaron al gobierno británico a los tribunales y ganaron el caso ganando 9 millones de libras como compensación y se hizo justicia. Número 3. El error tipográfico más caro de la historia, 1962. Este gran título se debe a un pequeño error en el sistema de dirección de la Mariner 1, una sonda hecha por la NASA para recopilar datos de Venus. El error tipográfico era tan pequeño que no sorprende en verdad que nadie lo notara al principio. La cosa es que el algoritmo carecía de un guión, pero no importa cuán pequeño sea, cada símbolo cuenta cuando se trata de tecnología precisa. Este caso no fue la excepción. En 1962, el guión faltante envió el cohete que llevaba la sonda fuera de curso y este se estrelló en el Océano Atlántico. En términos actuales, el costo de este error en el algoritmo fue unos $150 millones, pero el daño a la reputación era infinitamente mayor. La NASA perdió muchísima confianza y el mundo solo vio fotos de Venus mucho después. Esa opinión pública tan volátil. Número 4. Viajes exóticos que se salen de control, 1988. Las páginas amarillas eran muy útiles en la era anterior a Internet, pero parece que eran igualmente indecentes en algunos aspectos. En 1988, una agencia de viajes de California decidió enumerar sus paquetes de viajes exóticos en el directorio con un anuncio. ¿Cuál crees que podría haber sido el peor error tipográfico en este caso? Si adivinaste que estaba en la palabra exótico, tienes razón. Las páginas amarillas lo imprimieron como viajes eróticos. Definitivamente no es el tipo de viaje al que llamaría abiertamente, y la clientela de la agencia pensó lo mismo. Perdió el 80% de sus clientes cuando las páginas amarillas se negaron a corregir el error, aunque fue quizás la broma más costosa en la historia del directorio. La agencia de viajes los demandó por mala praxis y ganó $10 millones. Espero que hayan logrado recuperar el paquete de viajes exóticos después de eso, aunque hoy en día, bueno, no importa. Número 5. La P faltante 2007. Hombre, esto me recuerda a una broma de la secundaria. Bueno, volvamos a los errores tipográficos. Cuando se escribe incorrectamente el nombre de alguien puede ser incómodo, pero cuando escribes incorrectamente un nombre que puede costarte $medio millón es francamente frustrante. Un vendedor desafortunado de eBay aprendió esta lección de la manera más difícil. Puso a la venta una botella de Arctic Ale de Alsop del año 1852, una valiosa antigüedad. Sin embargo, hizo un error tipográfico y la anotó como Arctic Ale de Alsop, con solo una P, haciéndola pasar desapercibida para los entendidos. Como resultado, un ofertante se la compró por $304 y la publicó de inmediato en eBay. Después de más de 150 ofertas, la botella se vendió por más de $500,000. ¿Se ganó el bote? ¿O debería decir, se ganó la botella? ¿Alguna vez has cometido un error gramatical que te hizo pagar por ello? Comparte tus vergonzosas historias en los comentarios. Aprendamos de ellas juntos. Yo, por ejemplo, una vez cometí el error tipográfico más incómodo con la palabra público, al no poder escribir una letra muy importante por el medio. Todavía me sonrojo cuando recuerdo eso. Bueno, no te olvides de darle un me gusta a este video, compártelo con tus amigos gramaticalmente inexpertos y haz clic en suscribirse para permanecer siempre en el lado genial de la vida.